Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa En Voz Alta. Hoy prácticamente ya un par de días de irnos de vacaciones. Bueno, algunos ya vacaciones anticipadas por este tema del tráfico. Muchos ya tuvieron la oportunidad de tener pues trabajo virtual, trabajo a distancia, escuelas también. Aquí en la propia universidad unos centramos virtuales, otros presenciales, pero bueno, todo sea porque se aligera un poco el tema del tráfico. Pero bueno, ya estamos aquí, hoy con un tema bien interesante, que es uno de los temas que siempre es de actualidad, pero que hoy estamos viendo con mayor profundidad, porque hoy a través de las redes sociales hemos conocido de unos hechos que pues en nuestro país, por lo menos en los últimos años, han ido en aumento, que son los hechos que tienen que ver con la violencia. Y voy a señalar por lo menos algunos que han sido de los más mediáticos. El tema que conocimos en días pasados de esta jovencita que entiendo de una estudiante de secundaria en el Estado de México, de nombre Lisbeth, que era aparentemente acosada por una de sus compañeritas con esto que conocemos como el bullying escolar o la violencia escolar, que deriva en una pelea y que pues que finalmente, Mari, que hoy nos acompañas aquí en el programa, acabó con la vida de las dos. Pues sí. Porque pues una termina desafortunadamente sin vida y la otra seguramente va a terminar enfrentando un proceso penal. Pero no es un hecho, digamos, aislado. En los últimos meses nos hemos dado cuenta aquí en el Estado que se conocen este tipo de casos. Aquí en Querétaro tuvimos un caso similar de un compañero que fue incendiado con uno de sus compañeros también, compañeros de escuela. Tuvimos hace un año el tema del fenómeno del 5 de marzo en el Estadio Corregidora, que finalmente ya comentaremos que ahora se reable cómo terminó con estos temas lamentables de violencia. También tenemos algo muy característico en Querétaro que se ha ido despertando en las últimas fechas, que es el tema de la violencia vial. ¿Sí? Hay algunos datos interesantes que ya iremos comentando, como el incremento de los famosos laminazos, ¿no? Esos pequeños golpes que son ligeros, pero que se han ido incrementando según las estadísticas de las aseguradoras. Y bueno, parecería ser que nos estamos volviendo una sociedad más violenta. Ya no hablemos de la política, en donde ahora se hacen piñatas de titulares de los poderes y se les prende fuego, derivado también de un discurso que que estigmatiza a estas personas y que genera que se materialicen en acciones pues violentas, ¿no? Y en el caso de odio, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación, Mari? Con profunda tristeza, con profundo dolor, porque efectivamente yo creo que este no es un fenómeno de hoy, ni de hace una semana, ni hace 2 meses. La sociedad en México se ha convertido en una sociedad profundamente violenta, y lo peor y lo más grave de esto es que lo hemos normalizado, ¿no? Lo hemos normalizado a tal grado que en este hecho que nos narras, tristísimo, donde 2 niñas, porque esa es la realidad, 14 años, creo que estás todavía más cerca de la niñez que a lo mejor de la adolescencia, estás en este proceso de la pubertad, y donde 2 niñas a golpes, ¿no?, terminan desgraciando una su vida y la otra perdiéndola. Pero ¿sabes qué? Ya por sí solo el hecho de que las 2 niñas estuvieran en esta situación de bullying, de acoso escolar, y que se desencadenara o terminara en golpes así, de tal manera, es muy grave. Pero me parece sumamente delicado el entorno. Es decir, en el video donde se dio a conocer este hecho tan desafortunado, vemos y escuchamos cosas que me ponen la piel chinita, de verdad. O sea, tú escuchas en el video risas de los compañeros que están en círculo viendo cómo se pelean las 2 chavas. Incluso hay un comentario que a mí de verdad me dejó helada, de pégale en la cara, uno de los comentarios, y que nadie de los que estaban ahí como espectadores
se interviniera, ¿no? O sea, se acercara a separarlas. Realmente era un espectáculo de gracia, porque aparte se escuchan las risas. Entonces, sin duda es muy grave lo que sucedió entre ellas dos, pero a mí me parece un símbolo enorme de alerta también el que hoy el entorno de estas dos chavas pues normalice a tal grado esta violencia, a reírse, a que le parezca simpático, le parezca algo chistoso, a que la motiven, la incentiven, porque mira, yo te voy a decir algo, yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando te echan porras para algo... Le sigues. Le sigues, ¿no? Al final de cuentas, las porras pueden ser en sentido positivo o en sentido negativo. En el sentido positivo, pues te hacen ser mejor, pero en este sentido, cuando empiezan a alentar a la buleadora, por así llamarlo, es cuando ves como hasta con más saña, ¿no? Le golpea a esta Lisbeth. Entonces, ¿qué tenemos que estar consumiendo en nuestro entorno directo todos los días para que lleguemos a este extremo y a este grado en donde ver a dos chavas peleándose a grado de matarse sea algo que nos cause risa, que nos dé, además, que nos genere adrenalina, porque así se transmite en el video, y que queramos más, ¿no? Y que queramos más violencia aún de la que se está viendo? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Con qué están creciendo las niñas y los niños para que a los 14 años esto sea lo que para ellos es normal? Y bueno, todos pasamos por la secundaria y este tipo de conflictos eran más o menos normales. Yo te voy a confesar, no he podido terminar de ver el video. Te creo. Sí. Ves pues 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ves cómo toman la piedra, cómo le pegan, cómo empieza la gente a intervenir. Se conoce un video pero se ve otras gentes grabando, otras personas ahí grabando, otros jóvenes. Desde luego se ve fuera de la escuela. No he terminado de verlo. Hay como después inclusive hay una temporada 2 en donde está esta niña hablando, después de terminada la pelea. Y luego seguramente vino un desenlace que ya conocemos, que es los daños que ocasionó el tema de la violencia. Pero yo rescato lo que bien apuntas, es esto de la clásica bolita que, por lo menos en mi tiempo, y yo crecí en un barrio, cuando ya alguien estaba totalmente sometido, ya entrábamos a separarlos. Eso es muy importante. A ver, no quiero decir que estuviera bien, pero de alguna manera había ciertas reglas de conducta social, ¿no? En una pelea, insisto, no justificando ni diciendo que estuviera bien la violencia, pero en una pelea incluso... tú sabías que cuando ya estaba en el piso, pues ya ahí moría, ¿no? Ya date por ganado. Había una frase, decíamos, ya estuvo. Ya estuvo. O nos decían, ya estuvo, y esto ya era... Ya estuvo, ya estuvo. Ya reconozco que tú ganaste, y ya, inclusive si después de eso seguía la agresión, entraban el grupo y te separaban. Así es. No intervenían en un código de, pues es 1 contra 1, ¿no? Que inclusive... seguramente algún abogado penalista que nos esté observando tendrá su propio razonamiento de qué delito se cometió, si fue en una riña, ¿no? O cómo cataloga el Código Penal este tipo de acciones. Sí, nada más que al tener la piedra se convierte en un arma. Entonces ya ahí ya... O sea, a ver, evidentemente habrá que ver el proceso, pero ya existe un arma. Y hay una desproporción de la fuerza entre una parte y la otra. Aunque los dos hayan tenido acceso a la misma piedra. Pues sí, porque no las dos la usaron. Ok. Siempre he tenido esa duda. O sea, que me queda claro que la acción está. Simplemente pues sería ver si fue con dolo o no lo fue, o si intervino un elemento como podría ser como llaman ustedes, agravante, que podría ser una piedra. No lo sé. ¿Qué delito también cometen los que están observando y no intervienen? Claro. ¿No? Porque me queda claro que si yo atropello a una persona y no la auxilio,
pues estoy cometiendo un delito que se llama De omisión de entrada, auxilio, el que ¿no? grita, dale en la cara, ¿no? O sea, a mí me parece que, digo, vimos también por las redes sociales que la mamá de la chica que mata, porque hay que decirlo como es, mató a Lisbeth en esta riña, ¿no? Derivado de seguramente ya mucho antecedente de bullying escolar. Trata de sacarla del país, ¿no? La agarran, de hecho, en la frontera y ahí es donde la detienen. Y yo sí creo y estoy convencida que lamentablemente, al margen de lo que pueda tener, porque yo no dudo que sea una niña afectada emocionalmente, psicológicamente, o sea, que evidentemente tiene que ser tratada desde la parte de salud mental, no tengo ninguna duda. Pero muy a pesar de eso, estoy convencida que se necesita que haya un castigo ejemplar para ella, para los que fueron testigos. O sea, yo de entrada rastrearía quién fue el que gritó, dale en la cara. Y todos los que estuvieron ahí como testigos, incentivando, alentando ahora sí que a la violencia, porque sí tiene que haber consecuencias en este país. Y creo que además, lamentablemente, tiene que sentar un precedente muy, muy grave de lo que es. Es que al final de cuentas le quitó la vida a una persona, ¿eh? Entonces, creo que no podemos quedarnos desde el lado de son menores de edad o tienen una afectación en términos de salud mental o Sobre una riña. Una riña escolar. No, creo que tiene que haber una consecuencia legal proporcional a lo que sucedió, y lo que sucedió es que se perdió una vida. Pues fíjate, es lamentable, pero sí es prevenible. Claro. O sea, finalmente siempre se han excusado las autoridades educativas con decir, bueno, pues fue fuera de la escuela, aunque los actos previos a este acto de violencia, pues desde luego se cometieron en la secundaria. O sea, aquí en la universidad, un par de años antes de la pandemia, desarrollamos un modelo de certificación de acciones preventivas de violencia escolar, que fue un modelo bien interesante, porque ya para entonces parecía, el tema del bullying empezó tomó su relevancia a partir del tema que cambió de nombre, ¿no? Pues antes era maltrato, eran carrilla, era burla, y después como que se agrupó todo ese concepto y se empezó a manejar como bullying, y empezó a decir el bullying es incorrecto. Y luego las escuelas empezaron a tomar una serie de programas para prevenir las acciones de violencia. Pero como todas las políticas públicas en nuestro país, Mari, tenían un pequeño problema. Nadie las estaba midiendo. Entonces, ¿cómo sabíamos de qué tamaño estaba el bullying en una escuela? Y cómo sabíamos si la acción de la escuela estaba resultando favorable y estaba dando resultado. Entonces, es ahí donde intervino un grupo de doctores de la Universidad Autónoma de Querétaro y desarrollamos un modelo para medir si las acciones que estaban llevando a cabo las escuelas estaban dando resultado. Entonces seleccionaron 6 de las escuelas de mayor ingreso en Querétaro, y en aquel entonces el municipio del Marqués patrocinó 6 escuelas de comunidades. Entonces se hizo el muestreo de 12 escuelas, se aplicó el modelo y la realidad es que se logró disminuir el tema de la violencia escolar, medido, y se les entregó reconocimiento a las escuelas. Y tú dices, bueno, pues ya se patrocinó un programa piloto que inclusive ustedes financiaron cuando estabas ahí en la legislatura, porque ustedes fueron los que votaron que este recurso se le diera a la Universidad Autónoma de Querétaro en uno de los transitorios del presupuesto para que este programa se llevara a cabo. Fueron, si no recuerdo, 1.5 millones de pesos. Pues se llevó a cabo con éxito. El programa piloto se le presentó entonces al secretario de Educación, Alfredo Botello. ¿Y qué crees que pasó? Pues nada. Nada, es absolutamente nada. O sea, ya tienes un modelo que evalúa si lo que están haciendo las escuelas funciona en términos de violencia escolar, y sencillamente no se aplicó. Aparte, ya te costó. Claro. O sea, compraste un producto, le pusiste recursos públicos, se lo encargas a una institución educativa, la institución educativa lo desarrolla. Se trunca. No tiene seguimiento. Y si me permites,
A mí me gustaría también mencionar que tenemos que hacer como sociedad para entrar a la raíz de esto. O sea, lo que te decía, a ver, primera pregunta, ¿qué está en el entorno inmediato de todos estos chavos para que un acto de tal magnitud de violencia sea motivo de risa, de gracia y además lo incentiven, lo motiven? Pero también creo que tendríamos que preguntarnos como sociedades, ¿dónde está faltando un tema de reconocimiento, de valores, de autoconfianza? Porque quiero decir, o sea, la buleadora está pidiendo a gritos atención. Al final de cuentas, lo que la hace actuar de esa manera es que se vuelve la heroína de un grupo de chavos, ¿no? Y de chavas. O sea, en el momento en el que la empiezan a alentar y echarle porras, ella dice, o sea, no conscientemente, pero en su inconsciente hay algo que dice, estoy siendo la líder, estoy haciendo algo que me da reconocimiento social, ¿no? Y entonces también ahí es como sociedad decir, en dónde tenemos que replantear, porque al final de cuentas la gente hoy está encontrando este reconocimiento social en el crimen organizado, en la delincuencia, en el narcomenudeo, en la violencia, en todo esto que va ligado justamente a un tema de violencia. Uno de los resultados de aquel estudio que pretendía más o menos resolver cuál era el origen, pues el origen es la familia, el entorno familiar. Cuando el entorno familiar, según el estudio, era violento, pues entonces se trasladaba a la escuela. Una de las cosas que sucedió con el estudio, que ya no se le dio la parte del seguimiento, es que al inhibirlo en la escuela se va a trasladar a otro lado. Y entonces se traslada al entorno, que podría ser el exterior de las escuelas. Entonces tú lo que alcanzas a ver ahorita es que este conflicto se dio al exterior de la escuela. Hubo otros videos de otro joven ahí con autismo que también subieron en redes sociales, en donde la violencia fue al interior de la escuela. Y entonces parecería ser que es un fenómeno en donde lo atacas, disminuye, pero no se erradica. Como el efecto cucaracha, ¿no? Se traslada hacia el ambiente o el contexto en donde no está siendo atacado. Entonces, oye, no puedo ser violento en la casa porque ahí hay castigo o haya una supresión ahí de algunas actitudes, me lo llevo a la escuela ya hay sanciones porque ya corren, porque hay prefectos, porque hay políticas, porque hay... Pues entonces me voy a la calle. Y entonces ahí donde se desenvuelve. Entonces parecería ser que no estamos atacando el tema desde la parte cultural, porque nada más es en dónde se va a dar el hecho violento. Ahora ya vimos que se puede trasladar hasta los estadios, ¿no? Ahora, también un tema que necesariamente tenemos que voltear a ver también es la influencia que tienen las redes sociales en el comportamiento social, o sea, en el comportamiento individual. Porque hoy muchos de los comportamientos nuestros como personas, como individuos dentro de un todo, de una sociedad, están marcados por las tendencias de redes sociales. Y mucho de lo que se hace, justamente lo que busca es ese reconocimiento en las redes sociales. Entonces, la verdad es que también creo que ahí de fondo tendríamos que generar una estrategia coordinada, sociedad civil, familia, gobierno, en donde yo no estoy en contra de la tecnología, me parece que es una herramienta súper poderosa para todas y para todos, pero creo que necesitamos darle un reenfoque urgente al tema de las redes sociales, sobre todo enfocándonos en la niñez y en la adolescencia, que a lo mejor todavía no tienes el suficiente criterio o la madurez completa para discernir entre una cosa y otra de los contenidos que consumes, uno, y segundo, de cómo tú interactúas en este mundo digital. Pero, mira, por ejemplo, ahorita con este caso de Lisbeth, si no existían las redes sociales, el fenómeno se dio. Y hubiera pasado y no nos hubiéramos dado cuenta y a lo mejor este programa tendría otro tema, ¿no?
Y entonces dices, bueno, pues sí, los que tomaron el teléfono y lo grabaron, pues seguramente buscaban tener el clásico video viral. Sí, la Lady algo, Ajá, ¿no? O sea, que me y hace, volverse famosos. Que me hace famoso. Yo tengo el video que todo el mundo que tiene 1 millón de vistas y ahora ya hasta las plataformas pagan y ¿cómo se llama? Monetarizan ahí la parte de sus videos. Pero sí nos permite decir, oye, estamos conociendo ese fenómeno y se hace un debate público. Entonces tiene su partecita muy mala, pero también la parte en el que hacerlo público nos permite como sociedad darnos cuenta que un fenómeno está pasando y a ver si encontramos a alguien que diga, en el caso del Estado de México, oye, tenemos que hacer una política sobre este asunto, ¿no? Entonces tiene como que sus dos partes las redes sociales. Si no se publicita, pues no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que ahorita va a haber algún tipo de redada, ya me imagino yo viendo foros, etcétera, etcétera, porque vuelve a tomar partida el tema del bullying. Pero lo vamos ligando con otras acciones de violencia que no necesariamente se dan en la escuela. Que empieza, por ejemplo, en el caso de Querétaro, el tema que no habíamos visto, o que si había sucedido, como no estaba en redes sociales, no nos habíamos dado cuenta, de que la violencia empieza, por ejemplo, a trasladar a la hora del tráfico, en la calle, ¿no? Ahora ya no son los niños, ahora ya son los papás. Y ya ha habido igual asesinatos, ha habido golpes. Yo leía un reportaje de la comisión, de las empresas estas aseguradoras, que dicen, el número de laminazos sube. Esos pequeños golpecitos que damos porque vamos así como que a 20 kilómetros por hora, se paró el de adelante y le dimos un llegue. Y hay una gran presión, un gran estrés social que no estamos preparados para manejar y que detona en una violencia. Como si el tema de la 5 de febrero fuera la que lo detonara, pero pues me parece que el tráfico fue una acción estresante que ya llegó para quedarse. Yo no veo que solucione el tema del tráfico. La ciencia nos dice que construyes 12 carriles, se llenan 12, construyes 16, se llenan 16, construyes 18. Los carriles que construyan se van a saturar porque incentivan el uso del automóvil. Pero ¿qué podemos hacer para decir, oye, si ya llegó el tráfico para quedarse, ¿cómo podemos preparar a la sociedad para que no generen actos de violencia que a todos nos pasa, ¿no? A ver, coincido y creo que en general el nivel de estrés social y el humor social, pues tiene factores que lo detonan. Uno de ellos puede ser el tema del tráfico, el problema de la movilidad, y no es solamente el tráfico del que tiene el privilegio de trasladarse en un vehículo particular. Desde el que tienen que esperar más de 50 minutos para subirse a un camión o que pase un camión en el que quepa porque todos están llenos, y luego además a eso súmale que el camión hace el doble del tiempo que antes hacía, que no eran que fueran muy veloces, ¿verdad? Pero ahora si se topa con el tráfico, pues hace el doble del tiempo. Entonces, evidentemente el tiempo, yo creo que uno de los factores que más estrés social y que más cambio de humor social generan sí tienen que ver o están ligados con el tiempo de la gente, ¿no? El que la gente pueda, cuando siente que pierde el tiempo, eso inherentemente le cambia el humor. Y creo que tenemos que actuar como sociedad sin necesariamente en replantear como estos mecanismos a lo mejor de despresurización, pero realmente creo que no es una chamba solo del gobierno. O sea, sí creo que tenemos que construir una especie de círculos de paz en nuestro entorno, y nos toca a nosotros como ciudadanos. Es decir, estos círculos como de contención emocional, una especie de grupo social, puede ser con tus vecinos, puede ser con tu familia, puede ser con tus compañeros de salón, pero en un espacio en el que puedas expresarte y hacer una especie de contención social de lo que está pasando, ¿no? Obviamente con gente que comparta problemática. ¿Por qué? Porque el problema es que también es como el vaso, ¿no? O sea, lo vas llenando, y cuando explota o cuando se derrama, pues probablemente vemos hechos tan lamentables de violencia como el 5M en el Estadio Corregidora, o como lo que acaba de pasar
con estas dos chicas, o como lo que vemos todos los días en la calle, ¿no? No son hechos aislados. Yo creo que tenemos que buscar una estrategia de contención social, de despresurización, nosotros como sociedad, de reconocer lo que nos está pasando. Mucho de esto pasa por hablar las cosas. Siempre y eso también la ciencia lo tiene comprobadísimo, cuando tú hablas, cuando tú expresas tus emociones, ya de ahí estás dando un paso agigantado en la despresurización emocional que te genera. Pero fíjate, ahorita voy a revelar una charla hace algunos años, yo creo que era el 2013, 2014. Trajimos en la universidad a uno de los mediadores que utiliza la ONU para conflictos entre países, que es el señor Johan Galtung. Y tuvimos la oportunidad de traerle una conferencia y tuvimos un desayuno previo, ya sabes, la clásica charla con el conferencista. Y es un maestro en el tema del conflicto y la violencia. Y entonces ahí desayunando nos platicaba algunos de sus tópicos, porque tiene varios libros sobre este tema. Y dice, dice que nunca voy a poder decir en público, nos lo decía, persona que venía directamente de China. Dice, es la responsabilidad de la víctima en la comisión de un delito o un acto de violencia. Entonces dice, parece es un tema tabú, ¿no? Porque, pues bueno, ahorita estamos hablando, si te fijas ahorita, digamos, inclusive nuestra narrativa es sobre la persona que ejerce la violencia. ¿Y qué pasa sobre la persona sobre la que se ejerce la violencia? ¿Está libre de hacer algún acto que le impida no ser sujeto de violencia? Y parecería que si ahorita le decimos, oye, la víctima tiene algún tipo de responsabilidad, parecería ser que estoy diciendo que se revictimice a la víctima. Sí. Y tú me podrías contestar esa frase y en ese momento el debate se acabó. Entonces, se cerró. Se cerró. Sí. Entonces, porque yo ya no sigo hablando de las cosas que tendría que hacer la víctima para evitar ser, pues, víctima, ¿no? Y entonces parecería un asunto bien interesante que nos planteó en esa mesa a alguien que vive de los estudios de la violencia. Y él decía, bueno, es que sí hay ciertas acciones preventivas que pueden tomar las víctimas, muchos de los que nos están escuchando, pero al momento de que se las diga, uno tiene que decirlos con tanta dulzura y con tanta cautela, porque parecería que si no las seguimos, somos culpables de que se nos cometa una acción violenta. Por ejemplo, te acabas de casar, seguramente en algunos años tendrás la familia y seguramente alguno de tus hijos llegará a secundaria. Ay, sí, qué terror. ¿Qué les dirás cuando les digas, oye, qué pasa si alguien intenta golpearme y me cita a la salida para darnos para golpearnos, ¿no? Para dirimir nuestras diferencias a golpes? ¿Qué le dices, no? Porque hasta ahí parecería que el enunciado es que uno puede ser la víctima y el otro el victimario. No lo sabes hasta que no sabes el resultado de la pelea. ¿Qué le dirías? Ay, no, Charlie, no me preguntes eso. Oye, ve y demuestra que vales, porque inclusive ahora pues fueron 2 niñas, antes era más común en niños, ¿no? Pero ahora ya no hay distinción. Entonces le dices, oye, como responsabilidad de la víctima tienes que enfrentarlo y decirle las cosas y mostrar valentía, o tienes que acudir a las autoridades, que este estudio decía cuando hicimos que te comentaba, que la mayoría de los alumnos no saben el proceso. Sí, no saben a quién acudir. No saben a quién acudir. Fíjate, te escucho y vi este fin de semana una película que está muy relacionada con esto, que se llama, en inglés es The Luckiest Girl Alive. La traducción, me imagino que debe ser textual, es como la suerte de la chica que sobrevivió, ¿no? Y el contexto, la historia rápidamente es... Si quieres vamos a dejarle aquí porque nos marca un minuto. Ahorita les cuento de qué se trata. Porque también son buenas fuentes a veces, sobre todo las películas biográficas como la que va a comentar Mari. No nos dejen de ver. Regresamos después del corte. Continuamos en Voz Alta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Prácticamente le arrebaté la palabra aquí a Mari Alemán. Nos estaba comentando que había visto una película interesante sobre el tema de la violencia y del bullying. Así es. Bueno, les decía, la película se llama The Luckiest Girl Alive. La traducción de ser la suerte de la chica que sobrevivió. Está basada en una novela, en un libro.
que está basado en hechos reales que le suceden a la autora. Y el contexto es un grupo de estudiantes de secundaria, ¿no? Empiezan pues, a incursionar en este tema del alcohol y de salir y la fiesta y no sé qué. La historia se desenvuelve cuando un grupo de amigas pues, se organizan y típico que una le dice a la otra, yo me voy a dormir en la casa de Juana, y la Juana le dice que se va a dormir en la casa de Pedrita, y así todo, ¿no? Y pues se van a la fiesta. Una de ellas se le pasa mucho el alcohol, ¿no? A un grado ya de inconsciencia. Las amigas, pues entre una cosa y otra se van, ¿no? Y la dejan ahí. Y los compañeros de clase abusan, violan a esta chava. Por lo menos 3 de ellos. Pero además ella en un grado tan inconsciente que no estaba segura de qué estaba pasando, no estaba consciente de qué estaba pasando, ¿no? Hasta la última violación de la noche es cuando ella entiende lo que le está pasando, porque ya como que un poco el efecto del alcohol se va bajando. Se escapa, encuentra a un profesor en el camino, le cuenta la historia y el profesor llega a ayudarla, pero este temor también de ella de decirle la verdad a su mamá. Bueno, la historia, el desenlace es que ella le cuenta a otros 2 compañeros. Uno de estos compañeros había sido víctima de bullying, de acoso, por este mismo grupo de chavos que violan al estudiante, pues años anteriores, ¿no? Y entonces empiezan como entre ellos a, ya sabes, a decir, es que no puede ser que somos víctimas y no estamos haciendo nada y no hemos dicho nada y tú no les has dicho, te da miedo porque no se entere tu mamá, que te escapaste y que tomaste lo que te pasó y a ti y demás. Bueno, la historia termina en un tiroteo en la escuela por el chavo que fue víctima de acoso, de bullying, por este otro grupo que fueron los violadores, ¿no? Y los termina matando. O sea, y termina matando no solamente a ellos. Hubo en ese tiroteo, creo que más de 172 heridos. O sea, fue un tema muy delicado en donde ese era este tema de esta presión social de quien fue víctima durante mucho tiempo de acoso, y luego que se arma de valor o sea, a lo mejor canalizado de manera equivocada, sin lugar a dudas, y termina en este desenlace, ¿no? Tétrico, terrible, o sea, de película, literalmente. Y ahí es donde dices, efectivamente tampoco volteamos a ver cuál es la responsabilidad o cómo debe de actuar la víctima. Pues fuera un tema cuando nos lo comentó este señor, que eso se dedica, digo, bueno, pues ¿qué está diciendo, no? Pero la realidad es que, voy a poner los 2 ejemplos, ¿no? Cuando aplicamos este modelo de violencia escolar, nos dimos cuenta que los estudiantes no saben en dónde hacerlo, no saben la forma de hacerlo, pero sobre todo no saben ni tienen certeza de cuál va a ser la repercusión. O sea, porque la repercusión se aplicaba una encuesta a la comunidad escolar, es decir, a padres de familia, alumnos, administrativos y desde luego a la parte docente. Y había totalmente un desconocimiento de cuál es el protocolo de actuación, pero en la mayoría de los protocolos era un manazo al niño que era violento. Claro. Y entonces pues yo lo acuso y de todos modos sigue ahí. Además, hay un tema que creo que es fundamental en esto, es la duda. En la película, cuando ella le cuenta al profesor, el profesor inmediatamente le cree. El profesor le cuenta al director y la mandan citar. Y el director pone mucho en duda lo que ella narra, porque el director le empieza a cuestionar cosas como, bueno, pero ¿estás segura que fue a fuerza?
tú dijiste claramente que no. O sea, entonces le empieza a poner en una posición de mucha duda, porque evidentemente pues ella también tenía muchas lagunas, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor no dije no, pero dije que los traté de quitar o hacía expresión de dolor, no sé, ¿no? Y entonces esto que además es tu autoridad inmediata, pues es el director de tu escuela, te ponga en duda lo que pasó, lo que tú estás narrando. Creo que ya lo llevamos a la generalidad, es un factor bien importante del por qué quizá la víctima tarda tanto tiempo, en un caso de acoso, de bullying, en levantar la voz, porque a lo mejor tiene miedo a que no le crean. O hay un incentivo perverso, ¿no? Hoy tú vas a la fiscalía, denuncias un delito y te pasan a la instancia conciliadora y prácticamente te hacen manita de puerco para que concilies porque no quieren un expediente más en su estadística. Igual pasa en las escuelas. O sea, más vale desincentivarte a que no presentes la denuncia porque entonces las autoridades, en este caso los directores, dicen, bueno, pues aquí no está pasando nada porque nadie está denunciando nada. Aunque este tipo de casos regularmente suceden en la clandestinidad. O sea, son del tipo de delitos que son cuasi ocultos, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿qué evidencias tienes? Pues no lo hizo a la luz de todos, no me insulta cuando están todos, no es un asunto de que me pega cuando todos están viendo, pues está su bolita ahí puesta, ¿no? Y entonces arrojó bastantes resultados bien interesantes este análisis y la realidad es que iba al tema de la formación de los alumnos desde su casa. Pero sí había cosas que se podían hacer en la escuela. Volviendo al tema del tráfico, sí hay cosas que se pueden hacer en el tráfico, porque ahí hay potenciales víctimas y potenciales victimarios. No hay, por ejemplo, los estudios psicológicos para darte la licencia de manejo, pues prácticamente hacen 2 o 3 preguntas y dicen, bueno, pues creo que está más o menos sano, ¿no? Pero yo creo que tienen que evolucionar a ver si la persona es explosiva. Sí, o si es tolerante a la frustración, claro, o si puede resultar de forma violenta. Volviendo al tema de los hijos, ¿no? Cuando te toque igual empezar a enseñar a manejar a alguien, va a decir, oye, el claxon es solamente en caso de emergencia, porque nunca sabes qué persona va a estar adelante de ti y cómo va a reaccionar. No lo sabes. Sí, qué detonante va a ser. Sí, no sabes en qué situación vaya que tu claxonazo sea esa gotita que derramó el vaso y que lo va a hacer algo que a lo mejor ni siquiera ese día tenía pensado qué hacer. Entonces, otra vez volvemos, o sea, como posibles víctimas tenemos cierta responsabilidad de cierto grado de conducta preventiva para no ser atractores de violencia. Entonces, esa era la pregunta que se quedaba en aquella mesa, porque esos son los actos que yo puedo controlar. Los que genere la persona que va a ejercer violencia, pues no los puedo controlar, pero sí puedo yo no hacer ciertas acciones que pudieran desencadenar eso, ¿no? Yo sé que me van a decir, oye, es que nadie debería de ser violentado, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con lo que yo tengo que hacer? Hoy también tuvimos ya un tema interesante. El 5 de marzo del año pasado tuvimos un brote de violencia colectiva en el Estadio Corregidora, que yo todavía recuerdo aquellas imágenes y tú decías, bueno, pues esto por lo menos hubo decenas de muertes. Bueno, finalmente resultó que no hubo uno y que el gobierno del Estado por lo menos así lo pudo acreditar y que hoy se abre con reservas, ¿no? Voy otra vez, como papá me pidieron permiso para ir, dije, en este primer partido, de preferencia, no, porque no sabemos cómo se iba a comportar. Creo que hubo una política bastante eficiente. Yo espero que no se vaya... Sí, que no se vaya aflojando, ¿no? Que se mantenga así. Al final de cuentas, creo que algo que debía de haber estado sucediendo en los estados desde hace mucho tiempo, pues tener control de quién ingresa, ¿no? Entonces creo que te registrabas tu credencial. Entonces, por lo menos las autoridades tienen hoy pleno conocimiento de quién está dentro de las instalaciones del estadio. Creo que eso será muy importante que se mantenga en el caso puntual del estadio, de la situación del Estadio Corregidora. Pero déjame plantearte otra cosa que también creo que es necesaria reflexionar. Yo les decía, primero preguntarnos, cuestionarnos qué estamos consumiendo en nuestro entorno para que sea normal ya, incluso divertido, ver actos de violencia como lo que vimos del Estado de México. Segundo,
buscar una manera como sociedad, yo responsable como ciudadana y desde el punto de vista que tú lo estás mencionando, quizá como potencialmente víctima, de despresurizar el humor, el estrés social. Yo propongo la creación de círculos, de redes de despresurización o de contención emocional, que pueden ser con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de clase. Pero otra, y creo que es muy importante, el tema del equilibrio en las labores familiares. Este tema de las responsabilidades y las labores de cuidados que regularmente caen en nosotras las mujeres, que sí aumentan la presión y el estrés del entorno familiar. Deja tú de solamente las mujeres. Dentro de una familia así, la dinámica está sumamente cargada a la mamá, a la mujer o a la hija. Genera un desequilibrio naturalmente emocional que afecta a todas y a todos los integrantes de esa familia, de ese núcleo familiar. Por eso sí creo importante estas políticas de reequilibrar las responsabilidades de cuidado, en donde haya donde se reparta de manera más equitativa estas responsabilidades de la casa, del hogar, del cuidado, tanto de los hijos como de los adultos mayores, y el autocuidado, porque eso nos va a ayudar a sentir que no estamos solos, o que en el caso de las mujeres no estamos solas, sino que repartimos y compartimos la responsabilidad. Pero fíjate que yo, seguramente ahorita quienes están escuchando ya llegaron a su casa, ya están descansando. Yo les pediría que hicieran la reflexión cómo empezó su día de hoy. Y la realidad es que o tomas el transporte público o tomas tu vehículo, que ya para el caso es casi lo mismo. Y la gran presión que tienen todos, que yo lo podría poner así en lo que tú mencionas, es el tema del tiempo. O sea, lo que le pone una gran presión es, oye, yo tengo que trasladarme del punto A al punto B a mi trabajo y luego de regreso. Y bueno, pues ya tiene que ver con temas de movilidad, tiene que ver con temas de cuidado. Yo, por ejemplo, ahorita veo una gran presión histérica en las mañanas por el tema de dejar a los niños en la escuela. Y la realidad es que tú vas viendo los vehículos que están manejando y la mayoría son mujeres, las que tienen que cumplir con esta labor de cuidado. Y quienes van en los vehículos o quienes van en transporte es la mamá acompañando al niño, que ahora se tiene que levantar una hora más, que tiene que después de ir a su trabajo, que ya no llega, y que todo esto va pasando el día y la gente va sintiendo una gran presión. Supongo yo que ese niño que se queda en la escuela se queda presionado, se queda con la mala imagen de los papás malhumorados o en el transporte público, en el carro, y empieza a ser una bomba de tiempo, ¿no? De grandes presiones que tiene. Yo creo que hay dos temas de política pública que podrían ser bastante interesantes. Retomar del Senado aquella ley general de cuidados, ¿no? Que no decía otra cosa más que, tú lo decías en un programa, pónganle lana para sustituir las labores que hacen las mujeres en los grupos vulnerables de la familia, es decir, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y desde luego personas que tienen algún tipo de enfermedad que les genera algún tipo de discapacidad y que todo se le carga a las mujeres. Hay una ley bien interesante que está ahí en el Senado que no ha avanzado, pero prácticamente decía, bueno, pues creo que el cuidado tiene que ser del Estado para liberar la presión de la mujer de que se dedique a otra cosa. Y lo otro, ¿no? El gran factor que son, ¿qué vamos a hacer con el tema de la movilidad? Porque eso es, cada vez le dedicamos más tiempo y le pone más presión, inclusive al tema de la familia. Mira, yo creo que sin lugar a dudas tenemos que empujar en el Estado. El Estado tiene que hacerse responsable y corresponsable de las labores de cuidado, porque eso sería implementar una política con perspectiva de género que además atacaría de raíz uno de los temas que hoy están desquebrajando el núcleo familiar. Y el paso que se dio para reconocer el sistema de cuidados en la Constitución fue fundamental. Ahora necesitamos en la práctica, hechos, política pública, programas, lana, ¿no? Recuperar, de entrada de recuperar ahora sí que lo que se asignaba a las estancias infantiles. O sea, es que la estancia infantil es a lo mejor la manera más fácil de entender
ese acompañamiento del Estado en las labores de cuidado. Pero también necesitamos a la iniciativa privada, porque no solamente puede recaer en el gobierno, y también creo que las empresas tienen que asumir con mucha más seriedad el tema de decir, ok, vamos nosotros también a tener guarderías privadas, estancias privadas, para que las mujeres puedan no acompañarse en esta labor no solamente las mujeres, la familia. Tenemos que hasta replantearnos cómo lo decimos. Ya naturalmente decimos, las mujeres tienen que tener apoyo para cuidar a los niños o a los adultos mayores. No, la familia tiene que tener apoyo y acompañamiento, no solamente responsabilidad de las mujeres. En este sentido, yo sí regreso a lo que hemos estado mencionando, el tiempo. Y también creo que tenemos que migrar hacia un modelo un poco más híbrido en los esquemas de trabajo. Lo estamos viendo ahorita, incluso veníamos para acá y a los dos nos pasó lo mismo. Ya siempre calculábamos por lo menos una hora de distancia, ¿no? de traslado y sorprendentemente hoy, porque se implementó digamos, una activación sociedad y gobierno para mandar escuelas a ver si que a homeschool, para mandar empresas a trabajar a casa, y todo esto ha ayudado a despresurizar al grado de que pues llegamos los dos muy a tiempo, ¿no? Creo que ese modelo también tenemos que explorarlo. Yo lo he dicho mucho, la pandemia no pudo solamente dejar así como que fue una cápsula y ya en el tiempo. Creo que tenemos que aprender de ello, y parte de ello es buscar cómo readaptamos nuestras dinámicas sociales, trabajo, escuela, actividades, de una manera que podamos desplazarnos mejor. Y cierro con esta idea que también me parece fundamental. Una mejor planeación de nuestra ciudad sería en gran medida un factor determinante en el humor y en la despresurización social. ¿Por qué? Porque hacer microciudades, como le llama la ONU Smart Cities, abona en ese sentido, porque todo lo puedes hacer en bici, en scooter, en patineta, caminando o a pie. Exacto, ¿no? O sea, porque tienes en tu entorno lo necesario, tu trabajo, tu alimentación, tu deporte, lo que sea. Eso me parece fundamental, o sea, sí apostar, no podemos darnos por vencidos. Yo siempre les digo, no podemos decir, no, pues es que ya Querétaro es un relajo, por decirlo en una palabra decente, ¿no? Sí es un relajo, pero lo que venga hacia adelante todavía lo podemos hacer bien. Y yo creo que ahí, por ejemplo, este ejemplo que mencionas me parece interesante. Fue una acción de política pública que despresurizó el tráfico en una zona. Una. Exacto. Entonces, pues sí se puede. O sea, ¿y qué fue? Bueno, pues llamar a la universidad y decir, a ver, pues que la mitad o una parte de las facultades regresen a virtual, se puede. Oye, que las empresas se solidaricen y que los trabajos que no puedan o que no requieran necesariamente ser presenciales, que se puedan hacer a distancia, se puede. Oye, los proyectos a veces que tienen que ver con la movilidad de los estudiantes, que es el transporte escolar, que me parece que debería ser de los programas que tendrían que explorar más, y que no fuera solamente el municipio, sino que fuera también el Estado el que le entrara, se puede. Entonces me parece que el detonante para poder empezar todo esto es el gobierno, y después la solidaridad de la sociedad. Qué interesante sería decir, oye, fíjate, no tenemos la 5 de febrero, es más, está totalmente cerrada y no hay tráfico. Entonces me parece que podría ser una buena política pública, y después explorar el tema de la violencia, que era el tema del programa, ¿es una causa o es un efecto? Porque si está al final del proceso, entonces quiere decir que hay condicionantes que la generan, y podríamos encontrar en cosas tan sencillas como es la movilidad, como es la disponibilidad de tiempo, como es el cuidado, que tú bien apuntas que puede ser con las estancias, y yo le pondría otro elemento, los centros de día para los adultos mayores. Totalmente. Porque yo hoy en casa ya las familias o tienen un niño o tienen un adulto mayor. Correcto. Y nada más hay que ver los lugares que hay para adultos mayores a las 7 de la mañana están saturados, porque aparte atienden, pues conforme vas llegando ahí tienes tu... ¿Te toca o no te toca? Te toca o no te toca, sí, ¿no? Claro. Junto con otros sistemas de cuidado sería bien, pero bien interesante explorar este asunto y cómo podrían repercutir en cosas tan sencillas como estas, complejas a la vez, pero que da un resultado de no violencia, ¿no? Claro. Pues sí, yo estoy convencida, sí necesitamos tomar acción inmediata,
porque si no entendemos que los focos que tenemos son verdaderamente graves, no sé qué tiene que pasar, ¿verdad? Pues mira, ya no fue, se nos está acabando el programa, pero quedó en el aire el tema de la violencia política, ¿no? Verbal, vimos ahí unas escenas que ahora todo el mundo, alguien hizo y ahora todo el mundo condena. Entonces nadie las hizo, ¿no? Entonces fueron ahí, alguien mandó a hacer una piñata de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues alguien le prendió fuego y bueno, pues es un poquito del escenario del tema de la violencia política y cómo rápidamente se transforma en violencia física, ¿eh? Porque eso fue después de un Twitter en donde le ponen una bala a la presidenta y prácticamente le dicen que eso es lo que merece, ¿no? Bueno, y es que hay que decirlo también, tenemos un país que hoy está gobernado por un presidente que incentiva dos polos, que incentiva la polarización y la polarización genera violencia. Y después en esta dijo, bueno, yo sí, pero son adversarios, pero sobada y no estoy de acuerdo con que hayan quemado su figura. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. No se pierdan la siguiente semana, una vez más, su programa de En Voz Alta. Que pasen buena noche. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.